en las primeras clases. Sesión número 1, en donde hablamos un poco acerca de la ley del tope. En la sesión número 2 o en la clase número 2 vimos la ley de la influencia y hoy vamos a ver otra ley del liderazgo para seguir trabajando en nuestro liderazgo transformacional. Recuerda que la transformación empieza siempre desde nosotros para así poder generar transformación en las otras personas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra ley del proceso. Hoy vamos a hablar de la ley del proceso, pero antes me gustaría saber si en este tiempo estuviste trabajando en el reto número 2 con nuestra ley de la influencia. Cuéntame ahí, escríbeme si has estado trabajando en este tiempo en la ley de la influencia y qué estás haciendo para promover esta ley. Entonces, bueno, te voy leyendo y vamos a dar inicio entonces a esta ley del proceso. Sé que algunos de ustedes me conocen, pero posiblemente hayan personas que están ingresando nuevas y no me conocen. Entonces, me presento. Mi nombre es Gina Parra. Te cuento que mi profesión es administradora de negocios internacionales. Estudié en la Universidad del Rosario y luego tuve la oportunidad de certificarme como coach de vida. Posteriormente me certifiqué el año pasado con la escuela de John Maxwell y por esta razón hoy quise compartir contigo y este entrenamiento, bueno, que ya lo iniciamos hace 2 miércoles, nos estamos viendo cada 15 días a las 5 de la tarde para todas las personas que quieran trabajar en su liderazgo transformacional, liderazgo a nivel personal y a nivel laboral. Entonces, te doy la bienvenida. Estamos viendo estas leyes del liderazgo basados en las 21 leyes del liderazgo de John Maxwell. Como te conté, estoy certificada con la escuela de John Maxwell, así que tengo la autorización o estoy autorizada para poder compartir este material contigo. Simplemente vamos a estar basados en estas 21 leyes durante este tiempo en nuestros entrenamientos. Entonces, bueno, acá vamos a dar inicio a la ley del proceso. Entonces, cuéntame si tú has escuchado acerca de esta ley, qué conoces acerca de la ley del proceso y te voy leyendo también. Entonces, bueno, iniciamos nuestra ley del proceso. Prácticamente lo que esta ley dice es que los líderes o el liderazgo se desarrolla diariamente y no en un solo día. Y esto es importante aclararlo y John Maxwell hace énfasis en esta ley porque muchos líderes pretenden, y yo creo que todos cuando iniciamos pretendemos que solamente con algunos cursos o leyendo un libro ya vamos a ser líderes, prácticamente como si entráramos en un microondas, se oprimen unos botones y luego ya salimos preparados en esto y no es así. Entonces es importante empezar a entender cómo opera esta ley y cómo nos estamos moviendo también en ella. Y acá es importante también tú que te estás conectando a este entrenamiento y has estado en cada una de las clases y estás llevando los retos, sí quiero felicitarte porque esto hace parte también de ese proceso y esto dice mucho acerca de ti. Desde ahí ya estás empezando a trabajar en esta ley, en la ley del proceso. Eres una persona que está dispuesta a seguir procesos, estás dispuesta a trabajar. Como te dije, sé que no es por un libro que leamos o en un curso que nos inscribamos, que ya vamos a ser líderes, a estar, mejor dicho, como los grandes gurús. No sucede así. Incluso esos grandes gurús en el liderazgo no se hicieron líderes en un solo día. Necesitaron trabajar cada uno de sus días diariamente en su liderazgo para llegar
a donde están ahora. Incluso Maswell, que es uno de mis mentores de liderazgo, él dice que esta ley ha venido operando en su vida, toda su vida, y todavía sigue operando. Escuché en algún momento que él decía, recuerdo que cuando cumplí mis 50 años, ese momento fue cuando me di cuenta que había empezado a vivir realmente lo que era el liderazgo. Empecé a entender muchos temas que había escuchado o simplemente cosas que había leído, pero realmente no, esto no hacía, yo no hacía, no estaba realmente involucrado con esto, simplemente se había quedado en conceptos. Entonces, imagínate este hombre que durante mucho tiempo estuvo preparándose, a sus 50 años es cuando él dice, ahora empiezo a ser consciente de qué es realmente el liderazgo. Empezó también a hacer la diferencia entre lo que era un proceso y simplemente un evento. ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita vamos a ver un poco también de esto, la diferencia entre un evento y un proceso. Entonces, bueno, como te dije, qué bueno que puedas estar acá, qué bueno que estés dispuesta, perdón, a tomar este proceso, a tomar este entrenamiento para ti, para tu crecimiento. Como te dije, el problema de muchos líderes o personas que quieren entrar a dirigir personas, que quieren entrar en este reto, piensan que solamente se puede meter, como les dije, en ese microwave, oprimir unos botones y salir ya preparados, pero no es así. Así que espero, y voy a usar ahora términos para estas personas que se mueven en la cocina. Espero que tú seas de esas personas que van a estar en la olla de liderazgo y van a salir marinadas, van a estar ahí preparándose para que salgan los mejores sabores de respondiendo a tres cosas: a quién eres, en quién te quieres convertir y cuál es tu verdadero potencial. Que todo este proceso te ayude a ti y también me ayude a mí a trabajar en esto. Y bueno, esto es importante. Espérenme un segundo, que no me están escuchando acá en YouTube. Ya, listo. Bueno, entonces, como te dije, prepárate en este proceso que te va a ayudar a entender quién eres, quién puedes ser y cuál es tu verdadero potencial. Que tengas estas tres cosas muy claras en este proceso, lo vas a estar viviendo. Así que entonces empieza, ya que vamos a empezar a hablar de esta ley, de la ley del proceso, todo se hace paso a paso y creo que quienes pudieron entrar en mi Instagram pudieron ver una imagen que publiqué en donde una persona pudo construir todo un edificio, no sé, una edificación, porque a diario ponía un ladrillo para que esto fuera posible. Y seguro que no lo hizo en un solo día, tuvo que hacerlo durante mucho tiempo. Y bueno, esa imagen creo que todavía está ahí en mis historias. Y este hombre ya cuando está arriba pone un ladrillo y se da cuenta, cuando miras abajo te das cuenta que ya es mucho lo que has construido. Así que, bueno, yo creo que en nuestra vida pasamos también por muchos procesos y yo quiero que en este momento pienses cuáles son esos procesos por los que tú has tenido que atravesar. Y cuéntame ahí, ¿has atravesado por procesos? ¿Han sido fáciles estos procesos? O de pronto que nos puedas contar, porque recuerda que acá hay otras personas que te están leyendo, que van a estar ahí también
compartiendo contigo. Posiblemente hay personas que más adelante van a ver este video, entonces me gustaría que compartieras esto también, no solo para mí, sino también para otras personas, y que tú te puedas dar cuenta que todos hemos pasado por procesos, por momentos también difíciles, que han sacado lo peor o lo mejor de nosotros, pero son necesarios en esta ley. Son necesarios para adquirir experiencia, para adquirir sabiduría y para retarnos a ser humildes, que creo que estas tres cosas hacen parte de ese proceso, de esa ley del liderazgo, y que no son fáciles de desarrollar, que no se logran de un día para otro. Se necesita de tiempo. Entonces, bueno, por acá nos dice Mayerle, sí he pasado por procesos y algunos no han sido tan fáciles. Exactamente, sí, algunos procesos no son fáciles, y en medio de esos procesos a veces nos encontramos diciendo, no doy más, quiero tirar la toalla, no quiero continuar. Incluso si acá hay mujeres que son mamás, tú tuviste que atravesar también por ese proceso. No sé cuántos hijos tienes, y acá sí me puedes escribir si tienes hijos, ese proceso de gestación que viviste. Pasaste por este proceso, por esta ley también, y experimentaste esta ley que opera todos los días en nuestra vida. Entonces, bueno, acá dice Mayerly, actualmente estoy en proceso con mi liderazgo y ha sido todo un reto salir de la zona de confort. Es cierto. Ahorita, más adelante, voy a hablarles de unas fases de crecimiento de liderazgo para que tú puedas entender en qué fase te estás moviendo, para que tú puedas ver si te encuentras en esa fase 1 o si ya estás más adelante en la fase 5, pero estás todavía estancado o no sabes cómo ir al siguiente nivel. Entonces, posiblemente esto que le estaba pasando, que te está pasando a ti, Mayerly, ahorita lo vamos a ver y vas a poder identificar en qué fase estás, y la idea es poder ir al siguiente nivel. Edwin dice, hay procesos en los que estoy muchas veces sin darme cuenta. Ok, sí, muchas veces estamos en procesos y no nos damos cuenta, y acá, y esto es importante, esto que tú estás diciendo es importante, porque en esta ley es necesario empezar a activar nuestro consciente. Necesitamos empezar a ser conscientes de estos procesos, porque esta ley nos va a llevar al aprendizaje. Y pasa algo con los líderes, y es que los líderes siempre son aprendices, siempre estamos en constante aprendizaje, pero somos nosotros quienes necesitamos activarlo, activar nuestro consciente, para poder empezar a crecer en estos tres factores que nos habla esta ley de liderazgo, como les nombré: experiencia, sabiduría y humildad. Necesitamos empezar a ser conscientes. Jessica dice, sí, salir de la zona de confort, también estoy en eso y es maravilloso. Ok, estás en ese proceso. Ok, si dices que es maravilloso es porque hay algo que está sucediendo en este tiempo. Hay algo que estás haciendo. Y bueno, hace parte de ese proceso. Bueno, otra cosa importante en esta ley, y es que muchas veces vamos a querer buscar atajos. Muchas veces vamos a querer buscar una mejor opción y no ir por ese camino que estamos transitando. ¿Por qué? Porque se hace difícil, porque se van a presentar obstáculos, y pasa algo con el ser humano, y es que nosotros normalmente vivimos en transparencia. El ser humano siempre vive en transparencia, y cuando se presenta un quiebre no es fácil asimilarlo. Entonces necesitamos también tiempo para poder asimilarlo, como nos decía Edwin acá, hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero el tiempo también nos va a ayudar a eso. Pero ojo, no se trata simplemente de pretender que el tiempo nos va a convertir en esos líderes que deseamos ser. Listo. Entonces, bueno, en cuanto a los atajos,
Acá es importante que si estamos trabajando con personas, si es importante para nosotros el otro o queremos generar transformación en las personas, entonces necesitas empezar a moverte también en tu interior y reconocer que los atajos no te traen nada bueno a largo plazo. Los grandes líderes trabajan en el largo plazo. Una cosa a la vez y siempre es hacer, siempre buscan hacer así sea algo en tu día para que sume a ese proceso. En el siguiente y para el siguiente día hacer un poco más de lo que hiciste antes, pero siempre hacer algo y siempre se puede más, solamente que entiendo que en estos procesos van a haber momentos de quiebres que van a impedir que podamos avanzar. Pero la idea con esta ley es que podamos empezar a identificarlos, crecer y no nos quedemos en una fase uno. Ahorita vamos a ver esas fases para que puedas entender qué es esto de la fase uno o la fase 6. Listo. Entonces, no atajos y recuerda que pues los atajos no pagan a la larga, no van a traer ese aprendizaje. Recuerda, los líderes son aprendices, así que no buscamos atajos, no hace parte de la integridad del líder y esto lo vimos también en algunas en la ley número 2. Vimos esto de la integridad también del líder. Y bueno, pasa algo también, es que la distancia más larga entre dos puntos son los atajos, pero muchas veces no nos damos cuenta de esto. Así que estamos preparados para el largo plazo, estamos preparados y conscientes y acá yo creo que acá es momento de hacer un llamado a la conciencia, a activar tu consciente y entender que todo lo que estás haciendo y todo lo que quieres ganar para trabajar en este proceso, para tener este crecimiento, todo esto que quieres hacer se va a dar en el largo plazo y no va a ser inmediatamente. Entonces, ahí te pregunto, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a asumir ese reto? ¿Estás dispuesta a caminar en ese proceso? Hace una semana pasaron varias cosas en mi vida y tuve que pasar por procesos y es fuerte, por eso entiendo cuando acá dicen que no es fácil, que hay procesos que no son fáciles. Y otros, cuando decía, Edwin hablaba de, hay procesos que pues no nos damos cuenta porque sabemos que cuando llegan esos momentos, no sabemos cómo va a ser nuestra reacción. No nos conocemos y creo que en ese tiempo vamos a poder darnos cuenta también de qué estamos hechos, en qué cosas también necesitamos trabajar. Y recuerdo que en esta semana pasaron cosas un poco fuertes también para mí. No sabía cómo iba a reaccionar frente a eso porque no lo había vivido antes, no fue tan chévere. Salieron cosas fuertes también y cosas que también reconocí que necesito trabajar porque no estaba preparada, pero creo que también si esto no pasaba, no iba a saber tampoco cuál iba a ser mi reacción ni cómo lo iba a enfrentar. ¿Listo? Entonces, bueno, ahorita también quiero contarles de un líder, de un gran líder de la historia que posiblemente muchos de ustedes lo puedan conocer. Fue un líder, uno de los más grandes líderes en su momento de la historia y fue uno de los grandes líderes en Estados Unidos. Él fue presidente en Estados Unidos y bueno, fue un hombre que siempre estuvo llamado a la acción. Te voy a contar un poco también de su historia para que tú puedas también identificarte o en que si puedes identificarte en algunas cosas con este hombre y cómo opera en la vida de este hombre la ley del proceso. Entonces, un hombre llamado siempre a la acción, un hombre que fue reelegido también presidente en ese momento, en su momento de asumir esa presidencia cuando llega el siguiente periodo. Él fue reelegido, pero
las condiciones y todo lo que estaba pasando en ese tiempo se daba para que la gente no hiciera una reelección. Sin embargo, él fue reelegido. Entonces, no sé si sabes de quién te estoy hablando. Él fue el 26º presidente de Estados Unidos. Si sabes de quién te estoy hablando, lo puedes poner, lo puedes escribir. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí ¿a quién más leo? Bueno, bienvenida, Nati. Bienvenida, Nati. Bueno, Jessy que está acá. Bueno, entonces voy a contarte. Bueno, Jessy dice Barack. No, es mucho, mucho, mucho más antes. Más atrás, Jessy. Más atrás, Obama. No, no. No atinaste. Todavía no atinas con el personaje. Bueno, entonces, de este personaje que te voy a hablar, fue un personaje que vivió la ley del proceso y creo que nos va a enseñar mucho hoy también. Te estoy hablando, no, Jessy, no era este, te estoy hablando de Roosevelt. Dice Jessy, no, no, Jessy, no era él. Entonces, bueno, este hombre, Theodore Roosevelt, fue uno de los grandes líderes en su momento, y este hombre, yo empecé diciendo que era un hombre siempre llamado a la acción, fue un hombre muy estudioso, leía muchos libros, era un hombre que le gustaba mucho también el deporte. Él fue conocido como el cowboy del presidente cowboy de Estados Unidos, que era cowboy, perdón, que era como vaquero, el presidente vaquero de su época. Le gustaba mucho todo el tema relacionado con caballos, con la ganadería. Entonces, siempre decían que era un presidente bastante exuberante, diferente al resto, pero fue un hombre que siempre estuvo trabajando en él, que siempre quiso estar aprendiendo constantemente. Entonces lo reconocían porque era un hombre que todo el tiempo se estaba preparando, todo el tiempo estaba leyendo, estaba estudiando. Adicional, fue un hombre que se apasionó por el boxeo, incluso lo practicaba. Un hombre, bueno, es que creo que hizo muchas cosas, y por eso le llamaban un hombre siempre que estuvo en constante crecimiento. Pero pasa que que esto no siempre fue así. En la historia nos cuentan, y cuando tú lees acerca de él, nos dicen que él fue un niño muy tímido, débil, es como lo describen. Incluso dicen que en su niñez siempre tuvo temas en su salud, y siempre estaba enfermo, y sus papás afirman que ellos creían que lo más seguro era que él no iba a sobrevivir. Este personaje no siempre fue un personaje que estuvo siempre en acción, y él incluso más adelante habla de esos momentos y dice que sí, realmente en su niñez fue un niño muy tímido, poco agraciado, y dicen que era muy, muy delgado. Entonces, también en la historia cuentan que cuando él tenía más o menos 12 años, su papá le dijo, Roosevelt, tú tienes la mentalidad, pero no tienes el cuerpo. Tienes la mentalidad para avanzar, pero el cuerpo no te lo va a permitir. Necesitas tener ese equilibrio, y si no, no lo vas a lograr. Y su papá le dice esto, y me gusta la reacción que toma Roosevelt, porque lo que él hace es tomar esto que su papá le está diciendo, como una crítica constructiva, como algo que le iba a ayudar a edificar. Jamás lo tomó como algo que, no sé, que lo deprimió y no lo dejó avanzar. Todo lo contrario, él se dio cuenta que necesitaba buscar ese equilibrio entre su cuerpo y su mente. Tenía la mentalidad, pero no tenía el cuerpo. Así que se cuenta que
hombre empieza a entrar en diariamente, él empieza, no sé, entra a practicar boxeo, entra a practicar también eh, patinaje sobre hielo y papá es seguidor de, de otros grandes mentores, de otros grandes líderes que para él eran referentes, y esto hizo también que él empezara a leerlos, empezara a ver un poco más de lo que estos líderes estaban haciendo y lo firmes y contundentes que eran para promover su crecimiento. Así que este hombre se dedica a hacer esto. Empieza a hacer entrenamientos pesados, entrenamiento con pesas, patinar, cuentan que hacía caminatas muy largas y una vez él inició con estos hábitos, dicen que de ahí en adelante él siempre continuó con estos hábitos, nunca los dejó, todo lo contrario, cada vez fue mucho más disciplinado y, y cuenta también un embajador de Francia que en algún momento él tuvo la oportunidad de ir con Roosevelt en una de sus caminatas y dice, eran caminatas muy fuertes, agotadoras, y hubo un momento en donde se encontraron en un arroyo muy profundo y tenían que pasar al otro lado y dice y lo que hizo Roosevelt fue quitarse su ropa y empezar a nadar para llegar al otro lado, mientras que el otro personaje dice yo creía que ya íbamos a devolvernos porque este arroyo no nos iba a dejar continuar, y él dice no había absolutamente nada que detuviera a este hombre, nada era obstáculo para él. Así que siguió avanzando y era tanta la influencia también que este hombre tenía que lo seguían también. Entonces, todo esto, por todas estas cosas es recordado Roosevelt, pero en ese desarrollo, en ese proceso que él tuvo a diario, buscando ese equilibrio también entre su mente, entre su cuerpo, y su espíritu, que es importante, ahí podemos ver cómo opera también la ley del proceso. Y él siempre estuvo moviéndose en la ley del proceso. Incluso dicen que cuando él falleció, encontraron lo encontraron en su cama, pero dicen que cuando lo levantaron de su lecho había un libro debajo de su almohada. Entonces, el vicepresidente Marshall dice, yo creo que la muerte se tuvo que llevar a Roosevelt dormido, porque tal vez si hubiera estado despierto hubiera habido pelea. Y dicen y que al encontrar este libro, lo que pueden ver es que él fue un hombre que siempre se estaba preparando, siempre estuvo estudiando, siempre quiso promoverse y salir de esa zona de confort. Cuando leía esto dije, wow, impresionante este hombre, y creo que también todo lo que él hacía era porque tenía esos mentores y esas personas también que eran referentes para él, porque él podía ver el fruto en ellos también. Entonces, bueno, esta es la historia de Roosevelt, un personaje que aún hasta el día en el que falleció Theodore Roosevelt, estaba luchando por aprender, por mejorar, por ser siempre mejor y mejor para otros, porque él también estuvo trabajando siempre en pro de otros. Entendía que el proceso debía ser primero con él para luego poder transmitir, para luego poder transformar en la vida de otras personas. Así que si queremos ser líderes, si tú quieres ser líder, hay buenas noticias, y la buena noticia es que sí lo puedes ser. Todo el mundo tiene el potencial, y yo soy partidaria de creer que todo el mundo tiene potencial. Nada más en este hombre podemos ver que no tenía absolutamente nada para ser un gran líder, pero lo desarrolló. Hay personas que nacen con habilidades del liderazgo
que son innatas, que están en ellos y está bien, pero John Maxwell enseña que en cuanto a temas de dirigir, es importante que esas habilidades se desarrollen. Incluso hay habilidades, hay cosas que son, hay factores, son intangibles que van a necesitar de experiencia, van a necesitar de tiempo, van a necesitar de ese proceso del tiempo también para trabajar en nuestro carácter y se genere transformación. Así que si tú eres ese líder que tienes habilidades innatas, no te quedes solamente con eso. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, que puedes desarrollar, aún teniendo esos dones, que posiblemente tienes dones más que otras personas, más grandes que otras personas, pero lo puedes tener, los puedes dejar ahí dormidos o no sacar tu mayor potencial. Así que si eres de esos líderes, saca tu mayor potencial y si no lo eres y si dices yo creo que como que no lo tengo, la buena noticia es que sí lo tienes, incluso John Maxwell tiene, él desarrolló una Biblia, la Biblia del liderazgo de John Maxwell. Entonces es la Biblia como normalmente tú la conoces, pero tiene algunos apartes de liderazgo y en Génesis puedes leerte la historia de cómo todos hemos sido creados para liderar. Todos tenemos, todo lo podemos desarrollar, pero todo radica en que tú tomes la decisión de hacerlo. Si tú no lo quieres hacer, es tu decisión y no va a pasar absolutamente nada, pero sí te digo que no desaproveches esa oportunidad porque si lo puedes hacer, eh, vale la pena y vale la pena por cada persona que puedes impactar, acá puedes impactar en la vida de personas, no sabes quién está todo el tiempo observándote, no sé, en tu trabajo, en tu empresa. Bueno, acá sé que este entrenamiento está dirigido hacia empresarios, gerentes, líderes, personas que trabajan también que tienen, no, pues que trabajan con personas o dirigen personas en diferentes campos de acción. Así que si tú quieres realmente transformar en la vida de otros, no tires la toalla, continúa y sé consciente que sí lo puedes hacer, que naciste y estás creado para hacerlo también. Solamente la decisión está en tus manos, está en ti si quieres hacerlo o no, si quieres prepararte o no. Y considero que, y siempre creo que va a llegar un momento, cualquier momento en tu vida en donde te vas a ver en un escenario en donde vas a tener la oportunidad de dirigir. En algún momento de tu vida lo vas a tener y cuando estés en ese momento vas a decir, ¿por qué no me preparé antes? ¿Por qué no lo hice antes? Estoy acá y no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo y si ese es tu caso y si te está pasando ahora y estás en ese escenario y no sabes cómo hacerlo, es el momento para hacerlo, es el momento para empezar en este proceso, empezar a trabajar en ti. Nunca es tarde y no dejes que pase más tiempo y luego te estés arrepintiendo, porque créeme que en algún momento de tu vida va a llegar ese momento en donde vas a poder impactar en la vida de otras personas. Creo que todo el tiempo estamos impactando, podemos influenciar en la vida de personas. Entonces, no tires la toalla, continúa y ahora quiero contarte un poco acerca de las fases, de las 5 fases del crecimiento del liderazgo, para lograr un crecimiento de nuestro liderazgo, ya sea en tu empresa. Acá también sé que hay algunos coaches que se están preparando, que están iniciando. No sé si por acá está Natalia. Bueno, hay personas que por acá me han contado que están iniciando en este proceso como entrenadores, como líderes, o, bueno, personas también que lideran equipos de trabajo en sus empresas. Entonces, vamos a identificar estas fases y vas a poder identificar en qué fase estás tú. Entonces, acá estaba preguntando, creo que era Mayerly.
Vamos a ver en qué fase estás tú y qué cosas podemos hacer ya que estamos, si estamos en esa fase, para poder avanzar al siguiente nivel. Bueno, no sé si hay preguntas también hasta acá. Si quieren hacer preguntas, las pueden escribir y los leo. ¿Listo? Si tienen preguntas, por favor escriban y los voy a leer. Listo. Entonces, bueno, vamos con la primera fase del liderazgo, del crecimiento del liderazgo. Entonces, acá me gustaría que si tienes algo en que tomar nota, lo puedas hacer y vas a identificar en dónde te encuentras tú en este tiempo. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, la primer fase, dice Jessy, por favor, ¿nos recuerdas esta ley? Bueno, esta ley no, es la ley del proceso. La ley número 3 de liderazgo, la ley del proceso, una ley que nos habla que el liderazgo no se da de un momento a otro, el liderazgo se desarrolla diariamente, no se da en un solo día, entonces es necesario vivir los procesos o entrar en un proceso. Bueno, acá te voy a hablar también un poco acerca de la diferencia entre lo que es un evento y un proceso, perdón, esto es importante también que tú lo sepas. Entonces, bueno, muchas veces te dije que hay personas que simplemente van a un evento y pretendemos que solamente con un evento ya somos líderes y no es así. Es necesario, el líder necesita pasar por procesos. Entonces, en un evento, ¿qué va a pasar? En un evento puede estimular nuestras decisiones. ¿Sí? No sé si les ha pasado, cuéntenme si han estado en eventos y ustedes dicen, wow, o sea, Mercho sales decidido a hacer muchas cosas, eso suele pasar en los eventos, cuando vas a esos eventos de liderazgo, conferencias, esos momentos que son buenísimos, porque sí lo recomiendo que te empieces a alimentar, que empieces a crecer con esto, con estas oportunidades si se presentan, pero no nos podemos quedar en un evento. Es necesario ser conscientes que vamos a tener que pasar por procesos para crecer. Entonces, un evento estimula nuestras decisiones, mientras un proceso, cuando entramos en un proceso estimula el desarrollo. Un proceso estimula nuestro desarrollo. Entonces, cuéntame, ustedes acá me estaban contando que han pasado por procesos. ¿Hay procesos o te hace sentido esto? ¿Un evento estimula las decisiones mientras que un proceso estimula tu desarrollo? ¿Has podido ver esta diferencia? Estás en un proceso y sabes que se está generando, se está estimulando tu desarrollo, estás creciendo. Como hablaba acá de las mujeres cuando están en estado de gestación, pasa un desarrollo. Hay un desarrollo porque pues claramente el bebé está creciendo y eso es todo un proceso y las que son mamás lo pueden entender cómo es este proceso. Para algunas es más doloroso que para otras, incluso las que tienen, no sé, gemelos, todo el proceso de cada persona, de cada mujer también que tiene hijos es completamente diferente, cada proceso de gestación también es completamente diferente. Asimismo pasa en nuestros procesos, cada uno tiene un proceso diferente, pero entonces que lo puedas identificar, estimulamos el desarrollo. Con los eventos pasa algo y es que un evento también motiva a las personas. Ya te dije que salimos motivados, mejor dicho, dispuestos a hacer de todo, a comernos el mundo, mientras que un proceso madura a las personas. No simplemente te motiva, sino te madura. ¿Por qué? Porque estás en un desarrollo, estás aprendiendo, estás trabajando en tu carácter, estás trabajando en tu humildad, que esto es uno de los factores de los líderes que tienen que trabajar los líderes y están en la fase 1. Ahorita vemos la fase número 1. Bueno, otra cosa de los eventos es que un evento es un asunto de calendario. Tú lo agendas y sabes que vas a tener un evento, lo disfrutas, pero un proceso es un asunto de cultura.
Cuando entramos en procesos, podemos generar cultura, podemos desarrollar hábitos, incluso en otras personas. Si tú eres una persona que dirige en empresas, ahí empiezas a generar una cultura también cuando tú estás en esa posición de liderazgo. Entonces, ¿es asunto de calendario lo que estás viviendo o es un asunto de cultura porque estás generando hábitos, estás generando disciplinas y estás generando esto también en las personas que son tus seguidores, que lo vimos en la sesión número 2, en la ley de la influencia? Bueno, un evento desafía a la gente, pero un proceso cambia a la gente. Entonces, esto también es claro, sales desafiado en evento, pero si decides entrar en un proceso, vas a generar cambios, porque finalmente quien está tomando la decisión de entrar en acción eres tú, nadie lo va a hacer por ti. Y por último, es que un evento es algo sencillo, mientras que un proceso es algo difícil. Ya ustedes lo dijeron, sí, entrar en procesos no va a ser fácil, hay muchas cosas que vas a atravesar, hay cosas que por supuesto vas a aprender, pero los procesos no suelen ser fáciles. Los procesos son difíciles, pero sí que hay mucho que aprender de ellos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Los leo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? Listo. Bueno, ¿quién más se ha conectado? Bueno, se conectó Cindy, bienvenida. Darío, bienvenidos. Listo. Bueno, continuamos. Ay. Listo, continuamos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Quién más? ¿Quién dice algo por acá? Bueno, Jessy dice muy bien. Esperen que se está viendo. Ahí ustedes me ven bien, sí. Listo. Entonces ahora vamos a hablar un poco de las fases del liderazgo. Fases del crecimiento del liderazgo. Entonces, ahora sí vas a poder identificar en dónde te encuentras tú. Entonces, la fase número 1, en esta fase es cuando no sé lo que no sé. Fase número 1, no sé lo que no sé. Sí, exactamente. No sabemos, pues lo que no sabemos, lo que no conocemos, pues no lo sabemos. Pero acá es importante, espérenme, ya. En esta fase, bueno, acá en esta fase número 1 es importante saber, conocer que todos comenzamos en un estado de ignorancia. Todos vamos a pasar siempre por un estado de ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocemos todo, porque no sabemos todo, no sabemos todas las cosas, o incluso cuando tú llegaste a tu empresa, a la empresa a la que estás trabajando, no tenías conocimiento de los procesos y fue necesario aprenderlos. Llegaste en un estado de ignorancia y a medida del tiempo que te fuiste preparando, que fuiste atravesando procesos dentro de la compañía, dentro de tu lugar de trabajo, a medida de este proceso fue que adquiriste también conocimiento, experiencia. ¿Listo? Entonces todos comenzamos con un estado de ignorancia, pero acá importante y pasa mucho que la mayoría de personas sabemos que que tenemos ignorancia en algunos temas, pero muchas veces esto se convierte en barrera, en un enemigo de nuestro aprendizaje, porque no somos capaces de enfrentar, de admitir que no sabemos y preferimos quedarnos callados y seguir en la ignorancia. Y eso yo creo que nos ha pasado absolutamente a todos en algún momento. No queremos decir que no conocemos de algún tema. Entonces, primero que tú reconozcas que todos vamos a pasar por ahí y si tú quieres avanzar, necesitamos enfrentarnos a esa realidad de que no conocemos y darnos la oportunidad también de conocer qué es lo que está hablando esa persona, ese término que usaste, no sé a qué te refieres. Y recuerdo un día que estaba con dos amigas y
y una me dice, ay, y una de ellas me dice, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en todo este proceso? Porque yo tuve un proceso en donde, primero tuve un proceso de salir de la empresa para iniciar a trabajar en mi propia empresa, construir en mi propia empresa. Entonces ya ahí fue un proceso que fue también, que ha sido pues un proceso también difícil de muchas cosas. Bueno, ese cambio que se da de un momento a otro no es fácil de asumir, hay muchas cosas que tienes que aprender. Luego que doy este paso, yo empiezo a hacer sesiones de manera presencial y ese fue otro proceso, arriesgarme también a hacerlo. Y fue muy bonito y pasaron muchas cosas también interesantes en ese proceso, aprendí mucho, cometí también muchos errores, pero luego de ese proceso, el año pasado ya empiezo a ver la posibilidad de entrar en el digital, de empezar a hacer todo mi trabajo en el digital y eso fue otro proceso. Entonces, como que estos procesos, ya lo nombramos, traen muchas cosas, no son fáciles de vivir y hay mucha estructura en nuestra mente que necesita romperse en este proceso. Y resulta que en ese proceso les estaba contando la historia de mis amigas. Yo tenía un webinar, entonces una de ellas me preguntó que cómo me está yendo y yo le cuento, no, es que tal día tengo un webinar y ella, webinar, ¿qué es un webinar? Y la otra se ríe y le dice como, ¿en serio no sabes qué es un webinar? Y ella, no sé. Entonces ahí también mucho cuidado si somos también de esas personas que decimos como, ¿en serio? O sea, ¿no sabes? No, no siempre todo lo podemos saber y ella no tenía por qué saber qué era un webinar porque en ese momento todavía no está, bueno, ya la gente estaba iniciando como a pasar hacia, a este tema del online, pero ella no lo conocía. Entonces es válido que no lo conozcas y si hay personas que te van a criticar, simplemente sé consciente de que eso va a pasar, pero que esto no te impida avanzar, que esto no te impida también preguntar y entrar a conocer de qué se trata. Y ahí tuve la oportunidad de explicarle a ella y decirle qué se trataba esto. Si ella se queda callada y me dice, ah, qué chévere, pues nunca iba a saber qué era un webinar o no iba a entenderlo y en ese momento de pronto pude explicárselo de una manera mucho más sencilla. Listo, entonces todos comenzamos en un estado de ignorancia. Hay cosas que no entendemos, que ignoramos, que no nos importa, ¿sí? Que simplemente no nos importa. Y no estamos siendo conscientes de esto. Y acá, en esta fase, en la fase número 1, cuando no sé lo que no sé, carecemos de experiencia, los 3 factores, experiencia, sabiduría y humildad. Carecemos de estos tres factores. Y en esta fase pasa algo y es que la mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo. Muchas personas no están interesadas en trabajar en su liderazgo, no ven la importancia. Y acá me gustaría también escucharte por qué es importante para ti trabajar en tu liderazgo personal, en tu liderazgo laboral. ¿Es importante para ti? ¿Por qué lo es? Porque realmente esto es importante para ti, porque estás acá, porque no todo el mundo está dispuesto a trabajar en su liderazgo. No todo el mundo lo ve importante y acá quiero ponerte también un ejemplo. Un segundo ya. Acá quiero ponerte un ejemplo porque muchas veces nos perdemos de estas oportunidades de aprender. Entonces no dejes pasar también oportunidades de aprender. Cuando yo en algún momento estuve en un programa de liderazgo transformacional eh, con una coach, una líder. Ella es la coordinadora del máster de liderazgo en la Universidad de los Andes y tuve la oportunidad de hacer este programa con ella, que fue fantástico, aprendí muchísimo. Allí también tuve la oportunidad de conocer a otras personas que trabajaban en entidades financieras y recuerdo que muchos de ellos nos contaban decía, no, este programa es increíble, yo creo que mi equipo debería de estar acá porque estos programas estaban
disponibles para las personas en estas entidades financieras también, bueno, en las empresas estaban disponibles estos programas, pero no todo el mundo los tomaba, solamente algunas personas, y eran muy pocas las personas que accedían a tomar estos programas de desarrollo para tu liderazgo. Entonces, les preguntábamos a ellos también a qué se debía, y decía que muchas personas sí no conocían del programa, pero otros que sí lo conocían decían, es que yo no tengo las habilidades para liderazgo, yo creo que yo no nací para liderar, eso eres tú porque tienes un cargo mucho más alto y tú sí lo necesitas. Entonces, por esa razón, no tomaban estos programas de liderazgo que estaban disponibles para ellos, y no sabes la oportunidad que se estaban perdiendo. Como les dije, siempre va a haber un momento en donde vas a tener la oportunidad de estar en una plataforma dirigiendo. Y si no sabes cómo hacerlo, si no te empiezas a preparar desde ahora, te vas a lamentar en ese momento, porque va a llegar ese momento en donde vas a decir, creo que ahora sí es el tiempo. Entonces no esperemos a que se dé este tiempo perfecto, sino empecemos a hacerlo desde ahora. Y acá pasa algo en esta fase, en la fase número 1, no sé lo que no sé. Cuando un individuo no sabe lo que no sabe, no crece, no vas a crecer porque no tienes el conocimiento, no te interesas también por esas cosas que has escuchado y dices como, ay, esto a mí no, conmigo no va, pero no pierdas esa oportunidad, no te quedes con nada, siempre pregunta de qué se trata, y así vamos a poder salir también de ese estado de ignorancia. Hola, creo que la conexión ahí, ¿ya todos me ven? Sí. Listo. Entonces, bueno, vamos a salir de ese estado de ignorancia. Vamos ahora para bueno, cuéntenme si de pronto están en esa fase 1 y con respecto también al liderazgo, que tú dices como que yo creo que esto no es así como tan importante, o no lo veía relevante, no ha sido relevante para ti, y ahí me gustaría escucharte. Fase número 2 del crecimiento del liderazgo. Entonces, en nuestra fase número 2 es esa fase en donde sé que necesito saber. Entonces, acá ya has avanzado y ya dices, yo necesito saber de este tema, necesito saber, no sé si es en temas de liderazgo, de comunicación, necesito saber de ese tema. En esta fase simplemente sabes que necesitas saber algo y no lo conoces. En la fase número 3, esta fase es la sé lo que no sé. O sea, ya eres consciente en ese proceso que tú dices, hay algo que yo necesito saber, hay algo que necesito conocer. Eh, Empiezas a trabajar y empiezas a identificar qué es lo que necesitas trabajar, qué necesitas trabajar hoy en tu liderazgo personal, en tu liderazgo laboral. ¿Qué necesitas? Y acá me gustaría también escucharte, qué es eso que leerte, perdón, qué es eso que tú necesitas trabajar en tu liderazgo en este tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, Jessy tuvo que salir, acá me dice, tuvo que salir, tranquila, igual este queda grabado por 24 horas. Listo, entonces ve anotando también qué es lo que tú necesitas saber. Sé lo que no sé, es la fase número 3. Entonces ya acá eres consciente que sabes lo que no sabes, ya lo puedes identificar, entonces comienzas a aprender. Acá dice Mayerly, organización. ¿A qué te refieres con organización? Sí, ¿a qué te refieres con esto de organización? Listo. Entonces, fase número 3, sé lo que no sé, entonces Mayerly dice organización, pero me gustaría escucharte un poco más y saber a qué te estás refiriendo. Entonces, en esta fase número 3 necesitamos comenzar a aprender lo que no sabíamos, que ya lo identificas, entonces
acá es importante que tú sepas que ya identificamos que también el liderazgo no es fácil porque conlleva un gran peso de responsabilidad. Trabajar con personas lleva responsabilidad. No lo veas como algo negativo porque yo creo que es maravilloso trabajar con personas, con vidas de personas es maravilloso, pero sí requiere responsabilidad. Entonces, si no mejoras, si no mejoras en tu liderazgo, si no empiezas a trabajar en tu liderazgo, posiblemente lo que estás haciendo se va a acabar o va a llegar un momento en donde no vas a poder avanzar más porque no estás haciendo nada al respecto. Y creo que hoy en día necesitamos trabajar en esto, necesitamos trabajar en nuestro liderazgo, necesitamos trabajar en nuestra comunicación, necesitamos empezar a transformarnos porque como vimos en la ley de la influencia, las personas, todo líder tiene seguidores. Y si tú no tienes seguidores es porque no es una persona que influencia. Puedes tener una posición, un cargo, pero no tienes influencia sobre ellos. Entonces, acá hay una pregunta también que quiero hacerte y es, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? ¿Tienes un plan de crecimiento personal? Bueno, ayer dice mejorar la planeación y distribución de tareas. Y esto lo estás hablando a nivel laboral, ¿sí? O también personal. Bueno, aunque a veces cuando el uno está ligado al otro también, porque muchas veces cuando lo empezamos a hacer primero en nuestra área personal, va a ser mucho más fácil adaptarlo también a nuestra área laboral. Entonces, la pregunta, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? ¿Tienes un plan de crecimiento personal? Y acá también quiero leerte, dime si sí, no, qué es eso, no sé a qué te refieres, o definitivamente no lo tengo. Y es importante, acá es importante que tengas un plan de crecimiento. Bueno, voy a tener que volver a entrar porque ya recuerden que Instagram cuando se completa una hora me saca, entonces voy a cerrarlo y ya me vuelvo a conectar para terminar con las últimas fases del crecimiento y liderazgo y con esto ya termino. Voy a salir en este momento y vuelvo a entrar. Bueno, regresamos a nuestra segunda parte de este entrenamiento y ya vamos a terminar con con las fases del crecimiento del liderazgo. Hablamos de la fase número 1, no sé lo que no sé, siempre comenzamos en un estado de ignorancia, pero también importante que cuando un individuo no sabe lo que no sabe, no crece. Entonces necesitamos salir de esa fase 1, ir al siguiente nivel, fase número 2, sé que necesito saber cuando tú eres consciente que necesitas aprender algo, que necesitas conocer de algo que no conoces y es hora de aprenderlo. Y fase número 3, sé lo que no sé, ya lo pudiste identificar y estás
trabajando en esto. Entonces acá importante, ya te dije, bueno, que necesitas empezar a conocer eso que no sabías, pero te estaba haciendo la pregunta, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? ¿Tienes un plan de crecimiento personal? ¿Cuál es tu plan de crecimiento personal? Y esto es importante, necesitamos tener un plan, necesitamos saber para dónde vamos. Si no hay ese plan, no vamos a poder avanzar. Entonces es necesario empezar a trabajar en esto, en que tú literal cojas hoja y papel y empieces a establecer tu plan de crecimiento personal. ¿Qué necesitas en este tiempo? Y acá es importante que todo debe estar encaminado hacia lo que no sabes. ¿Qué es eso que no sabes? En este tiempo, en tu liderazgo, tu comunicación, tu organización, es un tema de productividad, porque acá escuché que Mayerly decía Mayerly decía que temas de organización, asignar tareas, entonces necesitas entrenarte y trabajar en tu productividad. Temas de productividad es importante para ti, Mayerly, en este tiempo, que lo hagas parte de tu plan de crecimiento personal. Entonces, para esto puedes conseguir también libros y acá es importante que ustedes empiecen a hacer eso basados y encaminados hacia lo que no sabes. Es un tema de comunicación, entonces empieza a buscar libros hacia eso que tú necesitas, podcast, busca asistir también a una conferencia anualmente, conferencias de liderazgo, conferencias de comunicación, productividad, todo lo que empiece a alimentar eso que tú necesitas trabajar, eso que tú sabes que no sabes, ya sabes que no lo sabes y necesitas prepararte. Entonces, haz tu plan de crecimiento personal para poder hacerlo enfocado hacia lo que no sabes, recuérdalo, lo que posiblemente yo no sé es diferente a lo que tú no sabes. Así que empieza a hacer ese análisis contigo misma y empieza a escribir qué es eso que necesitas trabajar en este tiempo. Perdón, cómo lo vas a trabajar porque ya lo conoces. En esta fase ya lo conoces. La siguiente fase es la fase número 4 y la fase número 4 es cuando ya lo sabes, te desarrollas y comienza, perdón, a notarse. Entonces lo sabes, te desarrollas y comienza a notarse. Y en esta fase, cuando comienza a notarse, empezamos a ser visibles y ser visibles no es fácil tampoco. Hay personas que les cuesta este tema de ser visibles, de aparecer, de exponerse, incluso en sus lugares de trabajo, el hablar en público, hablar frente a personas nada más por Zoom, utilizando una plataforma de Zoom como Zoom, no es fácil, aun cuando estás al otro lado de una pantalla, no sabes cómo hacerlo. Y te entiendo, esto también hace parte del proceso, esto hace parte de la ley del proceso. Necesitamos tomar decisiones, arriesgarnos también a dar ese siguiente paso y si no, no vamos a salir de la fase número 1. Así que acá sí necesitas empezar a arriesgarte más porque ya sabes, ya conoces, ya te estás desarrollando, estás trabajando en ti, te estás preparando, así que necesitas dar ese paso y empezar a aparecer. Para mí no fue fácil aparecer cuando hice esa transición del presencial al online, no fue fácil, no me gustaba esto de las redes sociales, aparecer, decía, no, 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 sí, muy chévere y todo lo que se puede hacer, pero no quería aparecer y fue necesario empezar a romper esos límites, romper estructura también en mi mente y arriesgarme a hacerlo. Hace parte del proceso también. Los líderes que se mueven en esta fase 4 se muestran una gran habilidad cuando se les presenta la oportunidad. Entonces, como tú ya sabes, ya conoces, sabes cómo lo tienes que hacer, no puedes desaprovechar la oportunidad porque en esta fase ya necesitas lanzarte, necesitas arriesgarte. Listo, arriesgarte, no pierdas la oportunidad. Eh,
ellos saben que no pueden perder la oportunidad porque ya han pagado un precio. Y en la ley del proceso se paga un precio, paga un precio porque vas a tener que crecer, vas a tener que vivir cosas, a querer tirar la toalla en medio del proceso, pero ya has pagado ese precio, así que en esta fase, pues si ya has pagado el precio, ¿por qué te detienes? Si ya has trabajado en ti, si ya has venido trabajando en ti, ¿por qué te detienes? Tienes el conocimiento, tienes las herramientas, te estás desarrollando, no tires la toalla, y te digo, no tires la toalla, continúa. Hubo momentos en donde yo también quise tirar la toalla y he querido como no más, no continuar, porque cada vez que vas a un siguiente nivel, hay mucho de ti que empieza a moverse, hay mucho de tu carácter que empieza a florecer y tú dices, hay cosas que todavía necesito trabajar y creo que en esta ley siempre va a ser necesario trabajar. En esta fase número 4, el líder anhela y crece, anhela aprender y anhela crecer. Entonces siempre están anhelando más, anhelando prepararse, buscando otras opciones, pero jamás se queda estancado. Así que anhela aprender y crecer. Para esto, en esta fase, ya el líder empieza a desarrollar competencias que lo hacen eficaz en su liderazgo. Empieza a identificar esas competencias que te van a hacer eficaz en tu liderazgo. Y esto se da, ¿cómo se da? Porque hay personas que dicen, pero no, pero dime ya cuáles son esas competencias que necesito desarrollar. Mira, eso se va a dar en el proceso. A medida que tú empieces a caminar en el proceso, que tú te arriesgues, que salgas de esa fase 1, vas a empezar a entender qué es eso que puntual que tú necesitas trabajar y te vas a llevar sorpresas porque también vas a poder identificar que hay, que tienes habilidades en cosas que no creías que las tenías, pero solamente cuando lo pones en marcha, solamente cuando estás caminando ahí es cuando te vas a dar cuenta. Entonces ahí hay un anhelo por aprender, crecer y desarrollar esas competencias que te van a hacer eficaz en tu liderazgo. Y en la última fase, la fase número 5, ya con esto vamos a cerrar, esta fase número 5 es camino hacia adelante porque ahora sé a dónde voy. Simplemente avanzo porque sé a dónde voy. Entonces ya acá vas para adelante porque ya sabes para dónde vas, porque has construido un camino, porque has pagado el precio. El líder en esta fase ya ha pagado el precio, ya ha pagado ese precio del proceso, bueno, de muchos procesos. Seguirá pasando por otros procesos, pero la manera de asumirlos, de vivirlos, también será diferente. Entonces, bueno, y acá en esta fase, para llegar a ser un líder así eficaz, una persona necesita de tiempo y hablamos, es importante en esta ley del proceso, el tiempo. Pero, sin embargo, el tiempo solo no va a hacer que un líder sea eficiente. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, hay una parte que le corresponde también al líder hacer, porque si no lo hace, porque si, y acá es más el llamado hacia la acción, lo que hacía Roosevelt, es necesario hacerlo, llevarlo a la acción porque no va a suceder absolutamente nada. Entonces, bueno, cuando no trabajamos por ese crecer, cuando no queremos salir de ahí, vamos a permanecer toda nuestra vida en la fase número 1. No sé, que no sé, y no solamente así, sino que vamos a estar en el estado de ignorancia porque tenemos miedos y bueno, esto también lo hemos hablado en otras leyes, cómo empezar a enfrentar esos miedos, esas inseguridades, pero acá, ya cuando has atravesado esa fase, en esta fase número 4, ya no está eso, van a venir otros obstáculos, pero ya el líder es consciente que esos obstáculos van a venir, se van a presentar, pero su capacidad para dirigir es mucho más instantánea. A pesar de todos los obstáculos que se presentan, su capacidad para dirigir es instantánea. Así que están ahí porque han pagado el precio y han pasado también obstáculos, grandes obstáculos, han desarrollado también grandes instintos, entonces hay cosas también que se manejan
o que el líder puede manejar, que hace parte del instinto, y eso solamente se da en el proceso. Entonces, temas como la fuerza emocional, destrezas para trabajar con personas, para relacionarse con las personas, temas de visión, disciplina, bueno, relaciones, todo esto que es un poco más instintivo, el líder en esta fase lo maneja mucho más y solamente se puede ser consciente de esto cuando se está en esa fase, cuando hemos permitido que el proceso nos transforme, que ese proceso que hay que vivirlo en el largo plazo, en el día a día, pero dando también de nuestra parte, va a poder ser mucho más instintivo y lo vas a poder hacer de manera instantánea. Entonces, hasta acá ya te he hablado de las 5 fases del crecimiento, hablando de la ley de, del proceso. Entonces, acuérdate que el liderazgo o los líderes se desarrollan diariamente y no en un solo día. ¿Listo? Carolina, bienvenida. Bueno, entonces ya en esta parte voy a cerrar con el reto de esta semana. La idea es que con estos entrenamientos nos llevemos también retos y empecemos a trabajarlos, que tú seas consciente de esto y empieces a trabajarlo. ¿Listo? Entonces, importante para el reto que tú resuelvas esta pregunta, la pregunta que te hice inicialmente, y la pregunta es, ¿cuál es tu plan de crecimiento? Entonces vas a responder esa pregunta para el reto de estos 15 días. Recuerda que nos vemos miércoles cada 15 días. ¿Cuál es tu plan de crecimiento? Escribe tu plan. Ese va a ser tu reto esta semana. Entonces, no sé, ya como hablé acá para Mayerly, bueno, mi reto va a ser empezar a leer libros de productividad, empezar a leer podcasts de productividad, cosas o seguir o conseguir un mentor también que me ayude a trabajar en este tema de productividad. Temas de comunicación, ¿qué necesitas en este tiempo? Y empezar a desarrollarte libros, podcasts y todo, que tu mente, en vez de estar viendo, no sé, qué sé yo, una novela, puedas estar escuchando algo que te va a alimentar en eso que tú sabes que necesitas aprender. ¿Listo? Ese es el primer reto. Acá hay personas que tienen conflicto con esto del plan de crecimiento, y para esto recomiendo el libro de John Maxwell, Hoy es importante. Se llama el libro Hoy es importante. Ahí él pues tiene un plan de crecimiento, lo ha usado y bueno, ayuda también a las personas a desarrollar su plan de crecimiento. Entonces, recomendado ese libro. Hoy es importante si tienes esta dificultad. Listo. Y número 2, importante que tú sepas que lo que separa a un líder sobresaliente de los buenos líderes es la forma, perdón, de invertir en las personas. Esto lo hablamos en la segunda ley, la ley de la influencia. Es importante el valor que tú agregas a las personas, el valor que tú das a tu equipo de trabajo, a esas personas a quienes diriges. Entonces, Camila, sí, hoy es importante de John Maxwell, es el libro. Entonces, bueno, importante como segundo punto, la forma de invertir en las personas, en tu equipo de trabajo. También tengo Andrea Cano en una entrevista que está ahí en Instagram, que puedes ir a escucharla, y ella habla un poco de cómo hace con su equipo de trabajo, cuál es el valor que ella agrega a su equipo de trabajo. Ella trabaja en una entidad financiera y ha tenido también estrategias para trabajar con su equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo vas a invertir en esas personas que te siguen, en esas personas a quienes tú diriges? Eso es clave en esta ley, en la ley del proceso. Y por último, no sé si tú eres un líder que tienes una empresa, un líder de negocios, un líder que trabajas en algún departamento, perdón, en algún área específica en tu empresa. Acá algo importante para ustedes es que deben crear una cultura de crecimiento, y esa cultura se va a generar por ti.
tú eres quien va a promover esa cultura, así que empieza a trabajarlo tú para que lo empieces a promover también en tu área de trabajo, en tu departamento, en donde estás trabajando, si eres empresario y tienes también personas, equipo de trabajo, que tú puedas empezar a crear esa cultura. Y sé que posiblemente esto para ti va a ser como, pero crear una cultura en este momento, pues si no lo haces ahora, posiblemente no lo vas a hacer nunca. Entonces, por esto empieza a desarrollar esa cultura y esto es el reto de esta semana. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Diseña tu plan de crecimiento. Te di el libro Hoy es importante de John Maxwell, que allí él enseña cómo desarrollar ese plan de crecimiento también para que tú empieces a desarrollarte. Escucha muchos podcasts, cosas que te alimenten en eso que tú necesitas saber, que tú necesitas conocer. ¿Listo? Entonces, bueno, acá Mayerly, Camila, muy bien, súper. Soy independiente y no tengo personal, ¿cómo lo puedo enfocar? Bueno, acá Carolina dice, Gina, y si estoy empezando con mi emprendimiento, soy independiente y no tengo personal, ¿cómo lo puedo enfocar? Igual, también para las personas que están emprendiendo, pues acá sabemos que no tenemos un jefe, tú eres tu propia jefe, bueno, líder, tú te estás liderando y creo que esto va a ser un reto para ti, Carolina, pero también puedes desarrollar ese plan de crecimiento. Entonces, ¿de qué es tu emprendimiento, Carolina? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que empezaste a emprender? Porque basado en eso, vas a tener que generar un plan de crecimiento enfocada a lo que tú estás haciendo. Entonces, no sé, digamos, si es el tema de liderazgo, entonces vas a tener que escuchar, leer muchos libros de liderazgo, o si es un tema de comunicación, temas de comunicación, si es de productividad, entonces ya le decía acá a Mayerly que tiene que empezar a alimentarse con estos temas de productividad y tiene que ser a diario. No te satures, pero sí empieza con algo, un poco a la vez. Pero lo que sí tienes que estar muy pendiente es que cada vez que hagas algo, hoy tú hiciste algo, mañana tienes que hacer un poco más a lo que hiciste hoy. Y así vas creciendo hasta que ya empiezas a establecer tu plan de trabajo. Bueno, hay muchos tips y creo que acá te va a ayudar mucho temas de productividad también, Carolina, a establecer también tu agenda. Recuerdo que John Maxwell dice, mira la agenda de una persona, o no sé, de un líder, mira la agenda, mira cómo es su agenda y ahí te vas a dar cuenta de cuáles son sus prioridades, te vas a dar cuenta de cuáles son sus pasiones, qué es importante para ellos. Y no solamente eso, porque una cosa es la agenda, pero hay personas que no trabajan, o sea, que tienen su agenda ahí llenita, pero no la trabajan. Entonces, primero mira su agenda para conocer qué es importante para ellos, cómo se mueven, pero vas a mirar, um, luego vas a mirar su fruto, ¿sí? Cómo ellos se desarrollan, qué están haciendo, porque esto va a hablar mucho de las personas, va a hablar mucho, perdón, del líder, va a hablar de su desarrollo, y de lo exitoso que va a ser. Entonces, él decía, revisa la agenda de una persona, entonces creo que también es importante que nosotros, y más cuando no tenemos de pronto un jefe, un líder, necesitamos empezar a desarrollarlo nosotros. Yo también hago eso. Yo organizo mi semana. Hay cosas que tú puedes establecer también en tu agenda, que las puedes dejar programadas porque ya son, o sea, hay cosas que tú que sabes que vas a tener. Entonces, digamos, en mi caso, yo estoy haciendo este programa los miércoles cada 15 días. Entonces, en mi agenda tiene que estar bloqueado estas clases, que no sé, a menos de que pase algo así, mejor dicho, complicado, voy a tener que decirles, no voy a poder hacer la clase por esto, pero está bloqueado en tu agenda. Entonces, esto te va a ayudar mucho como a aclarar, y busca siempre las 5 cosas más importantes
Primero lo puedes hacer por el mes, entonces 5 cosas importantes que necesitas trabajar en este mes, luego lo llevas a la semana, 5 cosas importantes dentro de eso grande, dentro de eso macro, que necesitas trabajar y que son relevantes para ti empezar a trabajar en esta semana. Y así lo vas desglosando y en el día vas a hacer una que para tú dices, en eso me tengo que enfocar y dedícale media hora a eso que estás trabajando. Es que no sé qué es lo que estás desarrollando, pero si estás trabajando en un proyecto, para ese proyecto por lo menos dedica las primeras horas de tu día, media hora solamente en esto, media hora a trabajar solamente en esto, que es importante, esos objetivos importantes para ti. Bueno, es que no vi, Carolina, a qué te dedicabas para poderte de pronto indicar más. Listo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya voy a cerrar. Ya voy a cerrar este entrenamiento el día de hoy. La ley del proceso. Recuerda que los procesos nos van a llevar a crecer, a desarrollarnos, estimulan nuestro desarrollo, nos maduramos en ese proceso, nos cambian, se generan cambios cuando hay procesos. Acuérdate que en un evento no va a pasar eso. Así que, bueno, que puedas trabajar esta semana en esos retos, en estos 3 retos que te di. Y nos vemos en 15 días y me pueden contar cómo les fue en esos retos, qué cosas trabajaron ustedes. Y bueno, cómo salió todo para ustedes con su plan de crecimiento. Para las que acabaron de entrar y no saben cómo trabajar su plan de crecimiento, puedes leer el libro, buscar el libro de John Maxwell. Hoy es importante, se llama el libro. Hoy es importante y con ese libro vas a poder también trabajar en ese plan de crecimiento. Listo, entonces ahora sí me despido, voy a cerrar ahora mismo este live. Queda guardado, recuerden, por unos días, creo que 3, 4 días y luego ya no va a estar disponible. Entonces, si no lo viste todo, puedes ver la repetición. Ahora sí, voy a cerrar. Bueno, me despido, Camila, Carolina, Mayerly, Jessie, bueno, y todas las que estuvieron conectadas. Voy a finalizarlo en este momento. Chao, cuídense mucho y vamos con ese reto porque vamos a vivir esa ley del proceso. Chao.